Buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña introducción de mi último libro que salió en 2014, que yo llamo Lecciones de 30 años no aprendidas, lecciones de 30 años de contracultura digital. Para mí lo que ha pasado en estos 30 años ha sido un cambio radical de paradigma en todos los sentidos, en todas las industrias y en todos los mercados, ¿no? Y paradójicamente sigue sucediendo. Nosotros con Outliers School hacemos procesos de innovación en organizaciones y sigue sucediendo que hay gente, que hay organizaciones, que hay corporaciones, que hay instituciones que no se están dando cuenta de lo radical que es el cambio, ¿no? Hoy a la mañana estaba en Facebook hablando con unos colegas sobre el Apple Watch, ¿no? Y había leído hace una semana, quizás me equivoque, ¿no? Pero leí a un relojero suizo que decía en Esquire que a ellos no les iba a afectar el Apple Watch porque ellos se dedican a hacer relojes milenarios o centenarios y que su público quiere un artículo de lujo, analógico y demás. Y yo mientras leía eso me reía porque eso es lo mismo que dijo Nokia y RIM en el 2007 cuando salió el iPhone, que dijeron este producto a nosotros no nos molesta porque nosotros hacemos otro tipo de dispositivo. Nokia está vendida a Microsoft, BlackBerry en cualquier momento va a desaparecer. Y así podríamos nombrar decenas de ejemplos de cómo actores que no vienen de una industria se posicionan con innovación disruptiva y rompen y redefinen y vuelven a diseñar desde cero una industria al completo. El caso más paradigmático que todos conocemos es el de Apple, pero ha pasado en muchas industrias. Yo creo que va a pasar estoy convencido de eso, quizás me equivoque, pero estoy convencido que va a pasar con el Apple Watch y con otros dispositivos, con otros relojes inteligentes. Y esto, en el fondo, tiene que ver con un montón de cosas que han pasado en 30 años de contracultura digital, que se han redefinido un montón de industrias, ¿no? Y entonces estoy hablando, en el libro yo hablo del mundo del trabajo, hablo de las redes profesionales, la forma de construir red. Antes era local, ahora es global, o es local, como dice Manuel Castells, en el sentido juego en un entorno local, pero construyo o diseño identidad a nivel global. Es sobre el mundo de la universidad y el mundo del aprendizaje, las arquitecturas del aprendizaje. Es sobre un cambio radical sobre los makers, sobre la industria del hacer, sobre los diseñadores. Es un cambio radical de la relación entre las empresas con los públicos. Para mí implica la muerte de la publicidad tal cual la conocimos hasta hoy, y ahora estamos en una segmentación 1 a 1 y en un tipo de comunicación 1 a 1. Es el rediseño del consumo colaborativo, volviendo a una especie de mercado medieval donde compartimos objetos, servicios y productos, pero en entornos digitales. Es la forma que las organizaciones tienen para repensarse permanentemente, y ahí entra lo que nosotros hacemos con Outliers School, con pensamiento diseño o design thinking. También ha cambiado el mundo de la ciencia, de la divulgación científica, con la ciencia abierta, con los repositorios, y también ha cambiado toda la educación. Y podríamos mencionar muchos otros entornos que han cambiado y que seguirán cambiando. Entonces, un poco la presentación mía de contexto del evento que haremos estos 3 días va de lo que yo creo que son lo que es el presente en el mundo de la cultura digital. Así que vamos a ver 10 aspectos, muy claros, muy concretos y muy al grano de lo que está pasando y de lo que creo yo se viene en los próximos años. Primero, si hace una década o 2 décadas generar contenidos, producir contenidos, distribuirlos era muy costoso, esto generaba una especie de monopolios u oligopolios vinculados a las personas que tenían los cacharros, ¿no? Que tenían los dispositivos para generar contenidos o que tenían los medios para distribuirlos. Entonces, no tenía tanto que ver con la calidad, sino que tenía que ver con, como en su momento decía Marx, la posesión de los medios de producción, ¿no? Bueno, por suerte esto ha cambiado de manera radical porque lo que ha sucedido es que se han reducido los costes tanto de hardware, de software y sobre todo de conectividad. Y estos costes
tienden a ser cero, sobre todo cuando pensamos en productos masivos, ¿no? Entonces, si los costes de hardware, software y conectividad tienden a ser cero, la clave está ahora en lo que se llama economía de la atención, en el sentido de cómo hago yo para, creando un tipo de producto o un tipo de servicio, generar la atención de los demás, entrar en el universo de atención de las personas. Y esto es lo más difícil, y este es el desafío más clave que hay, ¿no? En la medida que yo creo atención en los demás, luego puedo conseguir visibilidad, puedo conseguir prestigio, e incluso puedo monetizar y puedo ganar dinero con esto, ¿no? Entonces, el liderazgo hoy está vinculado a la estructura de atención, ¿eh? Pasa mucho en política, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es el de Manuel Castells, Comunicación y Poder, que plantea esto, ¿no? Es decir, da igual si el candidato de un partido político es tal, al final quien va a liderar y quien va a tener más atención y quien va a ser más mediático y quien va a tener más relevancia en el imaginario colectivo son quienes consigan entrar en la atención de los demás. Un poco lo que está pasando en España con el fenómeno de Podemos, ¿no? Es decir, la estructura de atención determina los liderazgos digitales, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Vuelvo a lo que decía antes. Se monetiza a partir del factor red. Es decir, uno antes, cuando generaba algún tipo de contenido, de producto, y está bueno mencionarlo aquí porque estamos en una facultad de comunicación y de diseño y de producción audiovisual, uno pensaba en monetizar o ganar dinero con el producto audiovisual, ¿no? Es decir, la transacción era, yo te vendo algo y tú me das dinero. Bueno, ahora no funciona así, excepto que estemos en Hollywood, no funciona así. Es decir, para una persona que está comenzando una carrera profesional, la clave está en, yo te regalo el contenido, y si el contenido es bueno, consigo entrar en tu estructura de atención y a partir de entrar en tu estructura de atención ganaré visibilidad y a partir de la visibilidad monetizo. Es decir, gano dinero en una tercera fase que tiene que ver con obtener prestigio. El dinero deriva del prestigio, no deriva directamente del producto, ¿no? Y esto es clave entenderlo porque uno, como comentaba Lila, yo escribo libros, ¿no? Y todos los libros los escribo y al minuto 1 van gratis a la red, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la estrategia está en monetizar el prestigio, no monetizar el libro, ¿no? Ganar dinero con el prestigio, no ganar dinero con el libro. Así que aquí hay un elemento clave. O sea, todo lo que hagamos tiene que ver con la estructura, con la economía de la atención. Y entonces, evidentemente, si tiene que ver con la economía de atención, tenemos que generar contenidos o productos o servicios que aporten valor a la economía digital. O valor en la conversación social, si estamos hablando de redes sociales, o valor en otro tipo de economía. Pero tienen que aportar valor. Si voy a hacer algo que no aporta valor por ningún lado, voy a tener un gran problema. Es decir, si yo no veo, cuando veamos el proceso de design thinking, hablaremos de valor único diferencial. Si algo que yo estoy prototipando no tiene un valor único diferencial, no me sirve. Y soy yo, el productor, quien tiene que definir el valor único diferencial del producto. Punto 2. Entramos en dinámicas de desintermediación radical. Es decir, esto que comentábamos de Apple, ¿no? Pero bueno, Apple y muchos ejemplos, ¿no? Como nuevos actores entrando desde los bordes de los ecosistemas industriales, casi desde fuera del ecosistema industrial, hibridando, generando innovación de manera disruptiva, se va moviendo desde los bordes hacia el centro y copando el status quo y generando un nuevo status quo, desplazando por completo a los líderes del status quo anterior. Esta es la economía digital, funciona con esta lógica, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Y esto tiene que ver con que la manera de entrar a un status quo o a una situación ya, digamos, o a monopolios transitorios o a situaciones consolidadas es aportando un nuevo valor. Nuevamente volvemos al concepto de valor. ¿Y cómo aporta un nuevo valor? Desintermediando. Es decir, ¿por qué usamos Amazon? ¿Por qué usamos Wikipedia? ¿Por qué usamos las redes sociales? Bueno, porque nos aportan un valor diferencial.
porque nos dan algo que los actores anteriores no nos daban. Y ahí está la clave. Es decir, la relación con el usuario es mucho más transparente, es mucho mejor, es mucho más usable, es más eficiente, y entonces decidimos en algún momento del proceso de compra irnos hacia el nuevo actor y desplazar o abandonar al actor anterior. Y esto tiene que ver con que cada vez que diseñemos algo, si estamos del lado del consumo, si estamos del lado de la producción, tenemos que pensar en valor para el usuario. Si lo que vamos a hacer no tiene ningún valor, si lo que vamos a hacer es un commodity, si vamos a hacer lo mismo que está haciendo el otro, no pretendemos monetizar eso. No podemos monetizar un commodity. Y esto es lo que le está pasando a los medios de comunicación, por ejemplo, o a los periódicos, ¿no? Que pretenden monetizar un producto que en su 90 o 80 o 70% es un commodity. Entonces, claro, hay un momento que no se puede monetizar algo que está en todos lados. No se puede monetizar algo que si yo voy a la red lo tengo mejor, de mejor calidad y gratis. Entonces, el valor es clave. Entonces, tenemos que repensar la lógica de cómo producimos y cómo monetizamos. Cómo producimos y cómo monetizamos, poniendo en el foco el valor. Y esto es lo que vamos a hacer desde hoy hasta el viernes con el proceso de Design Thinking que vamos a crear entre todos prototipos de acción, pensando en el valor y poniendo al usuario en el centro del proceso bajo la dinámica de User-Based Innovation, ¿no? Innovación basada en el usuario. Punto 3. Todos sabemos, estamos en una larga cola digital, ¿no? Es decir, pasamos del famoso concepto de long tail de Chris Anderson, pasamos del mercado de masas al mercado de nichos. En el mercado de masas necesitamos dinero para consolidarnos en un mercado masivo, necesitamos infraestructura, necesitamos hardware, poner oficinas, necesitamos obtener prestigio a partir de tener una tienda en el centro de Buenos Aires, ¿no? Yo recuerdo en los años 90, cuando aún vivía en Argentina, siempre con mi ex socio nos reímos porque teníamos una agencia de publicidad y no recién empezábamos, ¿no? Y no teníamos oficina. Pero claro, cuando uno tenía una agencia de publicidad tenía que tener una oficina, y además tenía que ser una oficina muy cool, y además tenía que estar bien ubicada, y tenías que tener secretarias, tipo como Mad Men, ¿no? Y nosotros no teníamos nada. Trabajamos como se trabaja hoy, sin nada. Nosotros con la Auliers School no tenemos nada. Es decir, en mi oficina, en mi Mac, y no tengo oficina en ningún lado, y trabajamos en todo Iberoamérica. Pero en esa época nadie lo concebía así, nosotros tampoco lo concebíamos así. Entonces lo que terminamos haciendo era engañando a los clientes, y cada vez que nos querían venir a ver a la oficina, metíamos una excusa de que no podíamos atenderlos en las oficinas, que nosotros íbamos a verlos a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos esconder que no teníamos oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no monetizaba, es decir, el valor no estaba en la calidad de lo que uno hacía, el valor estaba en la imagen que uno construía a partir de tener una oficina, lo cual es absurdo, ¿no? Porque el cliente no compra una oficina ni compra una secretaria, lo que compra es una campaña, ¿no? Pero bueno, así funcionaba. Y por suerte todo eso ha cambiado, y hoy el mundo de la comunicación, uno ya no necesita ni siquiera oficinas, incluso ahora uno presume de no tenerlas, ¿no? Presume de tener costos marginales que permiten moverse mucho más cómodo. Entonces, en esa lógica de larga cola, de mercados de nichos, mercados de nichos donde diseñar algo te sale relativamente barato y que si te va bien entras en una economía global, digital, por supuesto, vendiendo en la red. La clave es que tú puedes convertirte en un nodo de la red, tú puedes convertirte en un producto significativo sin tener recursos financieros. Y tiene que ver con la calidad, con el valor, con saber innovar, con saber construir un nuevo universo, con aportar algún diferencial disruptivo a lo que están ofreciendo ahora, con hacer un leapfrog, un salto de rana en el mercado para ofrecer algo nuevo. Y es un poco la historia del Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno ve los grandes éxitos del Silicon Valley, tienen que ver con eso. Es decir, normalmente startups de gente muy joven, que con poco capital en el inicio, con mucho capital de riesgo en la segunda fase, pero con poco capital en el inicio, construyeron grandes imperios, ¿no? Desde Facebook, Twitter, pero podemos nombrar
muchísimas empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave? Si podemos reducirla en 4 aspectos, sería equivocarse mucho, rápido y barato, esta famosa frase, en hibridar, en el sentido de hacer algo que yo sé hacer, pero traer algo de un entorno que no es el mío, que no es naturalmente el mío, buscar algo en otro entorno que me permite construir un nuevo producto, un nuevo servicio, hibridando cosas que a priori no están hibridadas o que a priori se pensaban que no se podían unificar, ¿no? Y luego 2 elementos claves, la adaptación evolutiva, siempre estamos cambiando, siempre estamos en beta, siempre estamos innovando, y lo que Steven Johnson llama los posibles adyacentes. En la medida que uno avanza hacia adelante y que uno innova, incluso cuando te va bien, cuando tú innovas, incluso cuando te va bien, generas nuevos adyacentes. Yo siempre hablo, el ejemplo más claro es emigrar, ¿no? Cuando uno emigra, emigra con una idea en la cabeza, emigra intentando algo en el corto plazo, pero cambiar de ecosistema, cambiar de mercado, cambiar de entorno te lleva a un montón de posibles adyacentes que tú en el planteo inicial ni siquiera tenías previsto. No sabías lo que te iba a pasar. Yo hace 15 años ya que vivo en Barcelona y cuando tomé la decisión de irme tenía unas ideas claras, pero luego me pasaron un montón de cosas que no tenía ni idea que me iban a pasar. Y tienen que ver con esos posibles adyacentes que te van pasando cuando tú te manejas de manera radical, avanzando hacia adelante, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho que es el de antifragilidad de Taleb, cuando uno es antifrágil, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a fragilidad? Uno puede pensar que lo opuesto a algo frágil es algo robusto, pero no, lo opuesto a algo frágil es algo antifrágil. ¿Por qué? Porque lo frágil se rompe cuando uno lo mueve. Lo antifrágil, cuando uno lo mueve, no solo que no se rompe, no solo que permanece estático, sino que se fortalece. Y aquí está un poco la clave. Cuando uno puede tener un vaso antifrágil, cuando yo lo muevo, no solo no se rompe y permanece exactamente igual, sino que además se fortalece, ¿no? El vaso termina siendo algo mejor de lo que es ahora. Y esto tiene que ver un poco con la innovación permanente. Punto 4. ¿Dónde encontramos el valor? ¿Dónde encontramos el valor en una estrategia de prototipado? Bueno, probablemente para mí hay 2 elementos que son claves. Sobre todo si pensamos en el entorno latinoamericano, en administración pública o en educación, o en gobiernos en general, y estos países son muy estado-dependientes, o son economías muy estado-dependientes, es mercado basados en el ahorro de tiempo en las transacciones, en la dinámica de menos es más, en la dinámica de ahorrar clics. Uno de los grandes éxitos de la economía digital y de las plataformas en red consiste en ahorrarme clics, consiste en hacer algo que yo quiero hacer rápido y simple. Uno compra un libro en Amazon a un clic, uno compra un pasaje en una plataforma eDreams a un clic, uno busca un hotel en TripAdvisor a un clic. Es decir, la clave está en hacer las cosas a un clic. Y como todos sabemos, porque sabemos bien cómo funciona nuestro país y otros países de la región, estamos muy lejos de hacer las cosas a un clic. Las hacemos a 40 clics. Entonces, quien venga a trabajar en una dinámica de reducir los 40 clics a 35, ya ahí tiene un mercado. Y si lo reduce a 30, tiene un mercado mejor. Y si lo reduce a 20, y si lo reduce a 1, ahí puede tener incluso un monopolio transitorio, ¿no? O sea, la economía digital nos enseña, los 30 años de contracultura digital, que ha trabajado con 3 valores. Usabilidad, transparencia con el usuario o con el ciudadano, en este caso, y empatía con el usuario. Es decir, poner al usuario en el centro, no ponerme a mí en el centro, ¿no? Poner al usuario en el centro. Y esto muchas veces está relacionado al concepto de menos es más. Quitemos el ruido de las transacciones, quitemos el ruido de las interacciones y hagamos interacciones simples, ágiles. Punto 5. Aquí hay un elemento también donde hay un mercado interesante para prototipar y para trabajar, que es este gap, esta distancia que se está dando entre la rápida evolución tecnológica, es decir,
esta filosofía de obsolescencia planificada, donde todo el tiempo salen innovaciones porque se trata de seguir comprando cosas. Algunas son innovaciones continuas que no aportan valor, algunas son innovaciones disruptivas que aportan un gran valor. Pero en el medio, en ese gap, hay lo que yo llamo una lenta adaptación cognitiva, en el sentido de nos cuesta mucho estar al día con la nueva cosa que acaba de salir. Nos cuesta muchísimo eso. Entonces, ahí nosotros como expertos en el tema de comunicación digital o como profesionales en el tema de la comunicación, ahí nos toca o dos roles, o convertirnos en mentores de esos procesos, convertirnos en el nexo, en ese gap que hay entre la rápida aceleración tecnológica y la lenta adaptación cognitiva, y ponernos en el medio y transmitir esa diferencia como mentores. O estoy pensando ahora mismo en los youtubers. Estaba viendo ayer un youtuber americano que recomienda, salió en la portada, tengo la revista Wired nueva y salió en la portada un youtuber americano de 22 años que recomienda dispositivos, ¿no? Teléfonos, smartphones, y consolas de juegos, y lo nuevo, y tiene un éxito enorme, ¿no? O sea, en el sentido de, son unos nuevos personajes que se meten en el medio entre la innovación tecnológica y el gap cognitivo, ¿no? Y entonces ahí está lo que nosotros hacemos con Outliers School, o sea, diseñar, prototipar para adaptadores tempranos. Y lo que es un poco lo que vamos a hacer estos días. Pensar productos y servicios en fase de prototipo, para adaptadores tempranos. No estamos pensando en el mercado global, sino que pensamos en adaptadores tempranos. Si funciona bien en los adaptadores tempranos, escalamos, y ponemos más dinero, o ponemos más tiempo, o ponemos más energía. Si funciona mal, lo matamos. Si en la segunda fase funciona bien, volvemos a escalarlo. Si funciona mal, lo matamos. Si en la tercera fase funciona bien, lo escalamos. Si funciona mal, lo matamos. Claro, en 3 fases, si funciona bien, ya estamos en un mercado. Pero no empezamos pensando en el mercado. Si diseñamos un producto en el entorno educativo, no estamos pensando en el mundo mundial. Estamos pensando en Villa María. Vamos a testarlo en Villa María a ver qué pasa. En la comunidad universitaria de Villa María a ver qué pasa. Y si funciona bien, pensamos en mercados globales. Punto 6. Hay una cosa que a mí me gusta mucho lo que está pasando con el consumo colaborativo o, por ejemplo, con el crowdfunding, con las plataformas de microfinanciación, que es el tema de volver a dinámicas analógicas, volver al mercado medieval, donde uno iba y llevaba sus frutas y verduras y transaccionaba con la carne que traía el otro, ¿no? Y había trueque. Es decir, volver al mercado del trueque, a la economía del trueque, pero habiendo aprendido 30 años de cultura digital, en plataformas digitales, ¿no? Y entonces estoy pensando en un montón de plataformas de consumo colaborativo, BlaBlaCar en España para compartir coche, Airbnb en el mundo para compartir casa, Zipcar también en Estados Unidos para compartir coche, etcétera, 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 ¿no? Y en el caso de las plataformas de crowdfunding, como uno puede, si tiene un producto atractivo, si tiene un producto sexy, digamos, uno puede pedir $5.000 en Berkami o en Kickstarter o hay una plataforma que me gusta mucho que se llama DonorChoose, que es para profesores de escuelas primarias y secundarias en Estados Unidos, donde un profe de escuela pide dinero en la red porque quiere llevar a sus alumnos a hacer una investigación de mercado, no sé dónde, y necesita $5.000 o no sé cuánto, y te explica por qué los necesita, y la gente dona el dinero, y es una especie de proceso analógico, porque en el fondo es un dinero para pagar algo analógico, que es mover a las personas, o comprar un tubo de ensayo, o comprar un dispositivo digital, pero en plataformas digitales. Y me parece que lo interesante de estos 30 años es que muchos de los procesos analógicos que hacemos hoy están contaminados por los procesos digitales anteriores, ¿no? Incluso en nuestras relaciones uno a uno, incluso en las relaciones de red que construimos a nivel profesional, ¿no? Yo le llamo espacios Lego, ¿no? En el sentido de uno
como un Lego, ¿no? Uno lo arma y desarma en función de los intereses, ¿no? Uno arma o redes líquidas, es decir, uno se junta con un equipo para hacer algo, pero esto no implica que tengamos que ser socios de por vida, ¿no? Si hacemos algo, nos juntamos, estamos alineados en 2015 para hacer algo, pero en 2016 ya no estamos alineados para hacer algo y bueno, nos separamos y no pasa nada. Y volvemos y nos alineamos con otros grupos. Es decir, no estamos obligados a trabajar juntos todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Nos movemos como Lego. Y es un poco también, esto está vinculado un poco con lo que pasa con la política, ¿no? De los movimientos sociales. Nos juntamos cuando tenemos que cambiar algo de la realidad, y nos separamos cuando esa realidad está cambiada y nos volvemos a juntar en otro momento, ¿no? Hay como un espacio político latente, ¿no? Que se activa o se desactiva en función de las necesidades. Punto 7. Una cosa que me parece clave en la economía digital y en la sociedad red, que son los liderazgos adaptables. Yo lo he dicho muchas veces e insisto con eso. Cuando uno en un entorno educativo cree que el más inteligente del aula es el profesor, hay un problema. Hay un problema desde el lado del profesor y hay un problema desde el lado del alumno. El más inteligente del aula es la red que se configura en el aula. Pero para entender esto, yo tengo que tener una iniciativa de configurar una red. Si sigo en el formato broadcast, si esto que estamos haciendo ahora lo llevo a un trimestre y me paso todo el día hablando, que ni los veo, es imposible que pase algo ahí. Ni nos tocamos, ni siquiera los veo, ¿no? Aparte, este momento es una metáfora muy buena de lo que pasa muchas veces en la educación, ¿no? En la educación universitaria, donde los profes con sus teóricos de 300 alumnos no los ven, ¿no? Ni siquiera los registran. Entonces, para mí esto es un cambio clave. Es decir, empezar a entender que el más inteligente del aula es la red que se configura en el aula. Es lo que pasa ahí. Incluso es una red que lo que va a hacer es legitimar de adentro hacia afuera lo que se está haciendo en el aula. Y esto te da una legitimidad como grupo. Entonces uno piensa y actúa y diseña cosas en un entorno de red y luego piensa una estrategia para visibilizar eso hacia afuera, ¿no? Y cuando eso sucede y sucede bien, nuestra red, nuestro espacio, se convierte en algo visible y todo el mundo habla de nosotros, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos con Aula Health School y hay muchos ejemplos, no somos los únicos, está Chaos Pilot, está Singularity University, podemos nombrar Nomad en Holanda, Imagine también en Barcelona, de mi amigo Xavi Verdaguer. Hay un montón de ejemplos de organizaciones, digamos, educativas, por llamarlo de una manera, que trabajan en procesos informales con una lógica de construir red, no broadcast, de construir red, de pensar juntos un cambio, de pensar juntos ideas para cambiar el mundo, ¿no? Y eso se llama jerarquía en red, ¿eh? Ni es anarquía, ni es jerarquía de arriba hacia abajo, es jerarquía en red. Es una palabra que me gusta mucho. Y volvemos a lo mismo, o sea, comunidades instantáneas de práctica o redes líquidas. Me junto cuando lo necesito, me separo, pero formo parte de una red. Los 30 que estamos aquí somos una red y nos necesitamos mutuamente en función de nuestros intereses. Hoy yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí en otro momento y somos una red, ¿eh? Y esto es clave. En la sociedad red es clave. Es decir, ni siquiera necesitamos estar juntos en un entorno físico. Vivimos en una red. Nosotros con Aulair somos 8 socios y todos estamos, excepto Carlos Escolari y yo, que estamos en Barcelona. Tenemos un socio en Oxford, tenemos un socio en Estados Unidos, en Minnesota, uno en Colombia, uno en Perú, y en Brasil y otro en España. O sea, y prácticamente ni nos vemos nunca. Nos cruzamos de casualidad en algún aeropuerto o en algún lado, pero no nos vemos. Pero funcionamos muy bien porque somos una red, ¿eh? Y nos juntamos en función de nuestras necesidades y nos dispersamos en función de nuestras necesidades. Esto es importante para entender cómo debemos trabajar y cómo debemos educar y cómo debemos aprender. Punto 8, vinculado con lo que dije recién, lo que yo llamo arquitectura del aprendizaje. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo de Stuart Brand, uno de los mitos de la economía digital,
que se llama Los edificios también aprenden, ¿no? Y a mí me gusta esa metáfora del edificio aprendiendo. No solo aprendemos las personas, sino que los edificios se tienen que adaptar a las interacciones de las personas. Y los edificios tienen que aprender, tienen que ser laboratorios, ¿no? Si resulta que tenemos siempre un espacio de aula o un espacio de conferencia como el que hay aquí, y no podemos mover eso, y el espacio no se puede adaptar a lo que nosotros queremos, el edificio no está aprendiendo. Y tenemos un problema, porque lo arquitectónico se convierte en una barrera, ¿eh? Es decir, en vez de que lo arquitectónico favorezca las interacciones, lo arquitectónico perjudica las interacciones, ¿no? Y esto también es uno de los grandes cambios, que tiene que ver, uno de los grandes cambios de los 30 años de cultura digital, que tiene que ver con la fractura definitiva del espacio-tiempo. Yo puedo vivir en Villa María y convertirme en un nodo global. Puedo vivir en Villa María, hacer una pequeña startup y, si aporto valor, ganar mucho dinero. O, si no quiero ganar dinero, ganar prestigio. Pero no necesito. Si estoy en Silicon Valley, mejor. Si estoy en San Francisco, mejor, digamos, ¿no? Y si estoy en Nueva York, mejor. Y si estoy en Buenos Aires, también quizás mejor. Pero no es condición sine qua non para hacer algo. Antes lo era. 20 años atrás, un joven tenía que emigrar sí o sí porque no tenía condiciones de mercado para trabajar en lo local, ¿no? No había red, no había internet, no había condiciones de mercado para trabajar en lo local. Pero ahora sí que hay condiciones de mercado de trabajar en lo local. Y uno puede vivir en un entorno casi aislado y estar conectado al mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con la fractura definitiva del espacio-tiempo, ¿no? Incluso en la educación. Muchas veces espacios virtuales son más eficientes que los espacios reales. Ayer hablaba en Buenos Aires con un profe, ayer no, hace varios días, que había empezado sus teóricos en la universidad, que tenía 300 alumnos. Entonces yo le preguntaba, bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, llegué, y como estoy yo ahora, ¿no? Llegué, me senté, di mi clase, había 300 personas, casi no los veía y me fui. Entonces hablamos de eso, ¿no? De que eso mismo que yo había hecho en presencial lo podía haber grabado, filmado, editado. O sea, ahora mismo que estamos filmando y grabando esto, el valor, es decir, el valor de que yo esté aquí no está en esta charla. Va a estar en los otros 2 días que vamos a tocarnos y vamos a vernos a los ojos y vamos a tratarnos uno a uno. No está en esta charla. Porque esta charla la están grabando ahora. O sea que si ustedes no están aquí, si no estuvieran aquí, mañana se sientan en su casa, en el sofá, en chanclas, y verían esta misma charla igual que están viendo ahora, ¿no? Entonces, empezar a entender esto. ¿Dónde está el valor de los entornos analógicos, uno a uno, y dónde está el valor de los entornos digitales, ¿no? Y empezar definitivamente aplicar el concepto de clase invertida. Dejemos el broadcast para la red y empecemos a tocarnos y a hacer uno a uno en los espacios analógicos del aula. Y esto significa espacios de flujo, donde las cosas sucedan, donde pase algo, donde el alumno se convierta en protagonista, donde el alumno también salga de su zona de confort. Muchas veces el más conservador de un aula, paradójicamente, es el alumno, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho, a todos los que somos profesores nos pasa. Muchas veces cuando uno cambia las dinámicas del aula, el más conservador es el alumno, que te pregunta, bueno, profe, ¿y el examen? ¿Esto entra en el examen? ¿Va a haber examen? O sea, cuando lo sacas cuando lo metes en un espacio de flujo, donde va a ser evaluado permanentemente, incluso por sus pares, se siente súper como incómodo, ¿no? Y entonces ya como se queja, porque dice, no, pero esto no. Me siento más cómodo si yo sé que hay un examen final, porque yo ya sé que no vengo, me escaqueo de venir, estudio el último día y apruebo, ¿no? Les cuesta mucho trabajar en un espacio de flujo, aunque el mercado es un espacio de flujo, ¿no? En el mercado se trabaja como un espacio de flujo. El tema de la deslocalización, el tema de la pedagogía entre pares y lo que mencionaba recién, edificios que aprenden. Punto 9. Alguien me dijo hace muy pocos días 2 cosas que me gustaron mucho. José Luis Fernández, profesor de semiótica de la Universidad de Buenos Aires, fuimos a tomar un café y me dijo, en algún momento la gente se va a cansar de decir frases ingeniosas, de poner frases ingeniosas de Einstein o Churchill o no sé quién en Facebook, ¿no?
Y lo que me parece interesante, lo decía de manera irónica, ¿no? Alguna vez también dijeron, la gente se va a cansar de subir fotos de mascotas a las redes, ¿no? No se cansó, no solo no se cansó, sino que subieron muchas más fotos, ¿no? Pero lo que me gustó de José Luis es que lo que me estaba diciendo es que las redes sociales van a evolucionar, pero no solo, van a evolucionar a más, van a seguir creciendo y van a evolucionar. ¿Por qué? Porque yo lo llamo la ley del like, ¿no? Del like de Facebook. El deseo de comunicación de las personas está directamente asociado con la usabilidad. O sea, si cada vez es más fácil comunicarme con los demás, si me dan plataformas o servicios donde me faciliten la interacción y la interacción sea un clic y además sea gratis y además sea atractiva, o sean plataformas invisibles, cada vez me voy a comunicar más. Probablemente radica el éxito de Facebook, radica en eso, ¿no? Es decir, que es una plataforma invisible, que es muy fácil de utilizar, que conecta a muchas personas en todo el mundo, es decir, cumple todos estos requisitos de la ley del like, ¿no? Pero ahora lo que se está agregando, la nueva capa, lo que se viene, es decir, la nueva capa de valor de las redes sociales tiene que ver con el Big Data, con la geolocalización, con la huella digital en todos los procesos, seguramente de aquí a nada tendremos un DNI digital que tenga éxito, porque hasta ahora no lo ha tenido. Tendremos una tarjeta de crédito que será el smartphone. O sea, tendremos una huella digital que será toda que medirá todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y será muy social network, ¿no? Será muy red social. O sea, lo que quiero decir es, las redes sociales se van a profundizar, las redes sociales van a ir a mucho más. Entonces, yo siempre les recomiendo a alumnos y estudiantes que construyan una identidad digital pertinente. Estudiantes o profesionales, construyan una identidad digital pertinente. Manejen una identidad porque van a tener que vivir con esa identidad digital toda su vida. Entonces, tengan conciencia de que si resulta que me acabo de separar de mi pareja y estoy muy enojado porque me sentí traicionado, bueno, mejor me lo guardo para mí, pero no voy a las redes sociales a decir estoy herido porque siento que me ha fallado, ¿no? Así como de manera anónima, pero todo el mundo, los 1000 amigos que tengo ya saben a qué me refiero, ¿no? Y a quién me refiero. Bueno, lo que quiero decir es, la identidad digital es una identidad a largo plazo y uno tiene que construirla lentamente. Es decir, uno no construye una identidad digital de un día para otro, es un camino muy lento que requiere mucha energía y que requiere mucho tiempo. Nosotros con Carlos Escolari tenemos un blog que se llama digitalismo.com, ya lleva 10 años, y siempre recordamos cuando empezamos, allí por 2004, no te leía nadie, hacías un post, le dedicabas 2 horas para escribir algo y después ibas a fijarte y tenías 20 visitas y uno pensaba, joder, o sea, pasé 2 horas para escribir esto, para que me vean 20 personas, no vale la pena la energía. Pero cuando tú aportas valor de manera permanente, consistente durante un periodo de tiempo, empiezas a ganar visibilidad. Porque la gente percibe eso, ¿no? Pero tienes que ser constante durante mucho tiempo y eso al final te lleva de una situación 0 a una situación X, positivo, digamos, en la construcción de una identidad digital. Pero eso requiere energía, no lo haces de un día para el otro y tienes que ser constante y, sobre todo, insisto, aportar valor. Si voy a decir lo mismo que dijo el otro, no sirve. Si voy a decir solo tonterías, no sirve. Si voy a opinar sobre si Boca o River es mejor, no sirve. Tengo que aportar valor en la conversación social. Lo cual no significa que tenga que hablar cosas serias. Puedo aportar valor desde el humor, desde la ironía, desde muchos lugares. Pero en cualquiera de esos lugares tengo que aportar valor. Si no hay un valor significativo, no sirve. Y por último, y lo elegí como el último punto porque todo lo que vamos a hacer de aquí al viernes tiene que ver con esto, ¿no? Da igual en qué situación estemos ahora. Es decir, cada uno de nosotros. Muchos de ustedes pensarán en este mismo momento, bueno, yo me siento bien, yo estoy bien. En mi construcción digital o en mi adaptación a la sociedad red, estoy bien. Bueno, si están bien, mejor. Y si están mal, no pasa nada. Es decir,
empecemos desde ahora a construir una identidad. Hagamos un leapfrog, hagamos un salto de rana y empecemos desde ahora a construir una identidad. O sea, hacer esos cambios antes de que estemos obligados a cambiar, porque el mercado nos obliga a cambiar, porque el contexto nos obliga a cambiar o porque nuestras necesidades nos obliguen a cambiar. Yo creo que la clave está un poco ahí. Nosotros ahora en este proceso yo le llamo pragmatismo para crear. No vamos a hacer tanta reflexión, sino que vamos a hacer. Vamos a pensar haciendo, ¿no? Este es un poco el objetivo de la Outliers School que vamos a hacer aquí en Villa María estos días. Y bueno, y nada más. Aquí tienen la cuenta de Twitter y la URL del libro de opportunityvalley.net, que se los pueden descargar. Tiene versión para iPad, que es muy bonita, muy interactiva, está muy bien hecha. Es la que les recomiendo. Pero también tiene versión para iPad y PDF. Si no tienen iPad, también la versión para PDF y tiene muchos vídeos y mucho material. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia.